pueden subespecializarse en neurovascular, enfermedades neurovasculares, ¿no? En patologías neurovasculares. ¿De acuerdo? Existe una subespecialización, es decir, van a tocar enfermedades propias de la vasculatura del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, la migraña, el dolor de cabeza, corresponde a esa rama, ¿no? A esa subrama de las enfermedades neurovasculares. La migraña es una hiperreactividad vascular, es decir, una vasodilatación y una vasoconstricción vascular en el cerebro y por eso duele la cabeza. Corresponde también a esta rama que es las enfermedades neurovasculares. Entonces, el ictus hemorrágico forma parte del síndrome neurovascular, ¿no? Pero como todas las enfermedades y los síndromes pueden ser agudos, pueden ser subagudos y crónicos, ¿no? Entonces, el síndrome neurovascular que vamos a tratar es el síndrome neurovascular agudo, es decir, de instauración súbita, de inicio súbito. Al igual que el ictus isquémico, el ictus hemorrágico se instala de forma súbita. Y obviamente va a conllevar problemas de mortalidad, ¿no? Es decir, el paciente puede morir por una hemorragia intracerebral, ¿no? O problemas de morbilidad, es decir, el paciente sobrevive, pero sobrevive con secuelas, ¿no? Es decir, tiene otras enfermedades, ¿no? Una secuela, una parálisis de la mitad del cuerpo, una dificultad para hablar, para comprender, llamamos afasia, ¿no? Entonces, implica, ¿no? Implica estos cambios de mortalidad y morbilidad bastante altos, ¿no? Por lo que tienen que darle la importancia debida a estas dos enfermedades, el ictus isquémico y el ictus hemorrágico. Bueno, siguen agregándose, miren, siguen agregándose, hay 4 que se están agregando, ya es las 3:41. Vamos a tener que admitir a estos últimos 4 y bueno, el resto no nos puede interrumpir, ¿no? La presentación. Bueno, ¿qué es la definición? Es una hemorragia espontánea en el cerebro, ¿no? Es una hemorragia intracerebral espontánea que se produce por una ruptura vascular, pero no traumática. Es decir, el sujeto no tiene que tener como antecedente una caída, un golpe, una contusión. Necesariamente es atraumática, es decir, no traumática. El sujeto está desayunando en la mañana y súbitamente siente dolor de cabeza, tiene un déficit focal, ¿no? Es decir, la mitad del cuerpo se le paraliza y dolor de cabeza y pierde la conciencia, ¿no? Progresivamente. Entonces, el sujeto estaba desayunando, no había ningún fenómeno traumático. Entonces, es una ruptura vascular espontánea, ¿no? Esta hemorragia se puede volcar a distintas regiones del sistema nervioso central. Puede volcarse al sistema ventricular. Conocemos bien en anatomía que el cerebro tiene ventrículos laterales, 2 laterales, izquierdo y derecho, y un tercer ventrículo que está en la parte central del cerebro, y un cuarto ventrículo que se encuentra en la región de la fosa posterior, es decir, detrás del puente y delante del cerebelo, ¿no? Entonces tenemos también espacios donde se puede volcar la sangre, pero también hay espacios subaracnoideos. Espacios subaracnoideos o bolsones subaracnoideos, como lo llamamos también, cisternas, ¿no? Son cisternas, son espacios, por ejemplo, un espacio entre en la parte lateral del cerebro tenemos la cisterna silviana. La cisterna silviana, conocen la cisura de Silvio. Pero esa cisura de Silvio forma un espacio, pues, ¿no? Donde se acumula también líquido cefalorraquídeo. A esa acumulación se denomina cisterna. La cisterna silviana, cisterna prepontina, es decir, por delante del puente, existe un espacio también, ¿no? Cisterna lumbar, por ejemplo, ¿no? La cisterna lumbar
es donde está flotando la cola de caballo, es decir, a nivel lumbar, donde tenemos y abstraemos nosotros el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es un espacio de líquido cefalorraquídeo donde nosotros hacemos la punción lumbar y obtenemos, ¿no? O sea, son espacios, ¿no? Donde se puede volcar esta sangre, ¿no? Pero generalmente se encuentra en el parénquima cerebral, ¿no? En la carne del cerebro, ¿no? Entonces, esta hemorragia intraparenquimatosa puede volcarse al sistema ventricular o al sistema de cisternas, ¿no? Para entenderlo mucho mejor, la vamos a dividir en tres, según la anatomía, ¿no? Hemorragia parenquimatosa, es decir, estamos hablando del cerebro como tal. Hemorragia subaracnoidea, nos había mencionado de las cisternas, en ese espacio, ¿no? Pero ese espacio, ¿cómo se llama? Espacio subaracnoideo, ¿no? Es decir, el espacio que comprende entre la aracnoides y la pía madre, ¿no? Por encima de la aracnoides está la dura madre, ¿no? No estamos hablando de, estamos hablando de un espacio entre la pía madre y la aracnoides. Ese corresponde al espacio subaracnoideo. Y la hemorragia se puede producir en ese espacio, ¿no? Y la hemorragia intraventricular espontáneamente puede ser debido a una fragilidad capilar, generalmente en bebés prematuros, en partos dificultosos, una hemorragia intraventricular aislada, ¿no? No es un volcamiento de la sangre al sistema ventricular o al sistema subaracnoideo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a empezar por, esta primera, la hemorragia intraparenquimatosa, ¿no? Esta hemorragia intraparenquimatosa la vamos a dividir, a su vez, en dos, las hemorragias primarias y las hemorragias secundarias. Las primarias, es decir, debidas a un problema netamente del cerebro, ¿no? Ya, la etiología, la causa, la alteración se produce en el cerebro. En cambio, las secundarias pueden deberse secundarias a algo, ¿no? Secundarios a tumores, secundarios a una alteración de la coagulación, secundario a alguna malformación, secundario al uso de drogas. El sangrado espontáneo se da secundario a un problema, puede ser extra del sistema nervioso central o puede ser también inherente al sistema nervioso central, ¿no? Pero las primarias son problemas propios de qué estructura de las arterias, ¿no? De las arterias y de las venas, del sistema vascular. Son patologías o enfermedades o alteraciones que se producen en el sistema vascular, propiamente, en los vasos y arterias y venas, ¿no? Entonces tenemos las hemorragias intracerebrales primarias. Estas son dos, de causa o etiología hipertensiva, es decir, por una presión arterial crónica de larga data, ¿no? Y la segunda, por una angiopatía amiloidea, ¿ya? La angiopatía amiloidea está relacionado principalmente con la edad, ¿no? A partir de los 65 años, ustedes sabrán que las arterias de nuestro cuerpo sufren también el estrés, ¿no? El estrés hemodinámico, y sufren un estrés hemodinámico, una proliferación de los vasos, de las paredes vasculares y una fragilidad con los años, ¿no? Esa corresponde a la angiopatía amiloidea. En cambio, por la hipertensión arterial se produce en pacientes jóvenes, ¿no? Pero en estos jóvenes que tienen presión alta de años atrás, ¿no? Es decir, con los años, la hipertensión arterial va produciendo este estrés hemodinámico, hiperdinámico en todo caso, lesión, alteración, disrupción de las paredes vasculares, produciendo una fragilidad, ¿no? La hipertensión progresiva acumulada, principalmente en pequeños vasitos, ¿no? Los grandes vasos son los que soportan, pero los pequeñas, las arteriolas, son las que van a sufrir mayormente este estrés hemodinámico. Entonces, la hipertensión arterial de larga data
es una causa de hemorragia cerebral. Y la angiopatía amiloidea también es una causa de hemorragia cerebral, pero en ancianos, ¿no? Nos vamos a ver estas dos enfermedades que son muy frecuentes, ¿no? Posteriormente, las que son menos frecuentes son las secundarias y las hemorragias subaracnoideas. Su representante es el aneurisma, ¿no? Un aneurisma es una dilatación de una arteria y esa dilatación arterial generalmente es frágil, ¿no? Se puede romper espontáneamente. Y las hemorragias intraventriculares generalmente por fragilidad capilar e inmadurez vascular en los bebés. No la vamos a ver esto, ¿no? Estamos mencionándola nada más. Lo que vamos a ver es la causa más frecuente, las patologías, las enfermedades más prevalentes de nuestro medio. Es decir, las hemorragias primarias por hipertensión arterial y las hemorragias por angiopatía amiloidea, las aneurismas rotos, los aneurismas rotos y posteriormente las secundarias, ¿no? Vamos a ver así, de esa forma. Entonces, por la hipertensión arterial crónica, existe pues esta hemorragia, como pueden ver en la resonancia magnética, en la tomografía. Son hemorragias que generalmente se producen en la parte más profunda, son centrales. ¿Por qué son centrales? Porque ahí se encuentran las arteriolas, ¿no? Los capilares delgados, pequeños, que no son capaces de resistir ese estrés hemodinámico de la hipertensión arterial, ¿no? Son vasos pequeños, son perforantes, arterias perforantes de las regiones más profundas del cerebro, que van a sufrir esta alteración, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alteración degenerativa? La arterioesclerosis. ¿Qué significa arterioesclerosis? Las arterias se vuelven duras, ¿no? Estas arterias, estas arteriolas, pequeñas arteriolas, se vuelven rígidas, duras, y son susceptibles a ruptura, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar? A través de la microscopía se ha visto que existe hiperplasia de la íntima, ¿no? De esas arterias, y las células musculares lisas se vuelven engrosadas, entonces pierde la elasticidad, ¿no? Y son sustituidas por colágeno, y este colágeno pues lleva a una fragilidad, ¿no? Todos estos cambios anatomopatológicos se denominan también aneurismas de Charcot-Bouchard, ¿no? Entonces, si alguien les pregunta, yo tengo hipertensión arterial, pero tomo mi medicamento, de vez en cuando, ¿no? Solo cuando me duele mi cabeza. Estamos mal, ¿no? Está mal. La hipertensión arterial debe ser controlada todos los días. La hipertensión arterial es asintomática, no da síntomas. No solo cuando esté con dolor de cabeza o sienta que mi presión está alta, voy a tomar antihipertensivos, ¿no? Esta persona tiene que tomar de por vida, porque silenciosamente está produciendo estos cambios anatomopatológicos en los vasos, que en términos o un lenguaje sencillo, vamos a decir, que la presión alta está produciendo fragilidad capilar. ¿Cómo? Por todo este fenómeno, ¿no? Todo este fenómeno que estamos indicando acá, y que dentro de esos son microaneurismas de Charcot-Bouchard que van a favorecer la ruptura del vaso. ¿Listo? Pues, lo importante, las hemorragias por hipertensión arterial crónica son centrales, profundas, en arteriolas que van a sufrir un fenómeno degenerativo por microaneurismas de Charcot-Bouchard, ¿no? Ahora, vamos a ver la contraparte, es decir, lo contrario. La hemorragia por angiopatía amiloidea, ¿no? Habíamos dicho que la angiopatía amiloidea se produce generalmente en edad avanzada, ¿no? En cambio, la hipertensión arterial crónica, la hemorragia por hipertensión en pacientes relativamente jóvenes, ¿no?
Entonces, la angiopatía amiloidea es el mismo mecanismo. Hay una fragilidad capilar, pero esta vez, ¿por qué? Por un depósito, ¿no?, de una proteína, se llama la proteína beta amiloide, que va a alterar la arquitectura vascular, ¿no? ¿Y cómo se deposita esta proteína? En los vasos. Esta proteína anómala, la beta amiloide, se deposita en los vasos, forma parte de los vasos, de la pared de los vasos, ¿no? Existe una susceptibilidad genética, ¿no? Hay pacientes portadores del alelo E2, E4, del gen de la apolipoproteína E, ¿no? Es decir, podríamos decir, es genético, ¿ya? Pero es genético, esta alteración genética se activa en la edad avanzada, a partir de los 50, 60 años, ¿no? Por eso hay viejitos que viven sin hemorragias y hay viejitos que siempre, bueno, y ahí hay pacientes de la tercera edad que cursan con hemorragia, ¿no?, cerebral espontánea. Entonces, anatomopatológicamente, como lo podemos ver, se puede ver a través del depósito de este material amiloide birefringente a la luz polarizada, es decir, a la, a la, a la microscopía con tinción, ¿no? Se tiñe con rojo Congo, es una tinción, y se polariza la configuración del microscopio y empieza a brillar, ¿no? Entonces vemos las paredes de la arteria con depósitos de beta amiloide, ¿no? Entonces, se necesitaría una biopsia de una arteria del cerebro, ¿no?, para ver. Pero es muy difícil hacer una biopsia de arteria, ¿no? Es muy complicado. Pero nosotros tenemos una característica. Se dice que las hemorragias por angiopatía amiloide son de distribución lobar, es decir, superficial, ¿no? Aquí en lóbulo frontal, parietal, ¿no? Lóbulo frontal, aquí dos hemorragias. No son profundas como en la hipertensión arterial crónica, son hemorragias superficiales, lobares, estamos hablando del lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo parietal, o sea, son hemorragias eh, superficiales. Entonces, bueno, hasta ahí, ¿no? Esas dos patrones. Hemorragias profundas, presión, hipertensión arterial. Hemorragias superficiales, angiopatía amiloidea, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las hemorragias secundarias. Por ejemplo, secundaria a una malformación arteriovenosa. Como pueden ver, esto es una arteriografía por sustracción digital, donde se puede ver un sistema venoso y en esta parte existe un acúmulo de venas y arterias, un ovillo, donde al formar esta malformación arteriovenosa, pues este ovillo de arterias y venas es susceptible de ruptura. También hay fragilidad en su neoformación. Y pues generalmente está comunicando un sistema arterial, perdón, un sistema venoso con un sistema arterial. Hay una comunicación, ¿no? Existen partes, ¿no? Por ejemplo, son arterias nutricias dilatadas, ¿no? Son arterias dilatadas, susceptibles a romperse. El nido, que es el ovillo como tal, ¿no? Conductos vasculares dilatados, que tienen aneurismas en su interior, fragilidad. Y la vena de drenaje, que también es dilatada, ¿no? La arteria está dilatada, la vena está dilatada. La localización de estas malformaciones arteriovenosas, generalmente el mayor porcentaje son en regiones supratentoriales. Estamos hablando del tentorial porque por encima del cerebelo existe una membrana de dura madre que divide, ¿no? Hacia arriba supratentorial y hacia abajo infratentorial. En el espacio infratentorial estaría el cerebelo, el tallo cerebral.
En el espacio supratentorial estaría todo lo que es el occipital, el temporal y el frontal y el parietal, ¿no? ¿Ya? Entonces, la localización frecuente dice que es a nivel supratentorial. Es raro encontrar en el cerebelo, puente, mesencéfalo, bulbo raquídeo. Y el 98% son solitarias, es decir, podemos encontrar una sola, ¿no? Raras veces vamos a encontrar 3, 4. Y generalmente no son grandes. Tienen un tamaño, un diámetro menor a 3 centímetros, ¿no? En este caso, tendría que ser un poquito más, ¿no? Parece que es de 5 a 10 centímetros de diámetro esta malformación, ¿no? Pero generalmente son menos de 3 centímetros. Entonces, el problema no es que esté localizado el ovillo de arterias y venas ahí. Además, están entremezcladas arterias, venas y cerebro en medio, ¿no? O sea, es un enmarañado de tejido cerebral, vena y arteria. Es un ovillo, ¿no? Es un complejo de ovillos. El problema es que se puede romper, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede romper? Cuando se encuentra alrededor de un ventrículo o alrededor de los ganglios basales. Es muy susceptible de romperse. Cuando el drenaje venoso es profundo, es decir, existe el sistema venoso que no hemos visto muy bien en neuroanatomía, faltaba tiempo, ¿no? El sistema arterial ya lo hemos visto, el sistema venoso también tendríamos que repasar, ¿no? Entonces, son factores que producen ruptura, ¿no? O existen aneurismas en el ovillo, o sea, en el nido, ¿no? El aumento de la presión intracraneal, ¿no? La hipertensión arterial podría ser un gatillante, ¿no? Sujeto que no tenía presión arterial, pero resulta que ha consumido sustancias ilícitas, una droga que se llama las anfetaminas, y ha elevado su presión arterial y por mala suerte tenía una malformación arteriovenosa y pues se ha roto, ¿no? Se puede romper por una presión subida, por una subida de la presión arterial. Entonces son factores que pueden desencadenar en la ruptura de esta malformación arteriovenosa. Cuando se rompe esta malformación arteriovenosa, es difícil de parar el sangrado, ¿no? Es difícil de parar el sangrado. Generalmente tiene desenlaces fatales. Existe otra malformación, son los angiomas venosos, también conocidos como anomalías venosas del desarrollo, ¿no? Es decir, nacen con esa anomalía venosa. El angioma venoso representa una variante anatómica fisiológicamente competente de las vías de drenaje venoso de una región del cerebro, con funcionalidad normal. Es decir, el angioma venoso puede no ser descubierto en su vida, a menos que se rompa, ¿no? Podemos tener el angioma venoso y estar funcionalmente normales, pero si se rompe, recién vamos a decir el angioma venoso existía ahí y es el causante. Por ejemplo, este es un angioma venoso. A ver, hay que imaginarse, ¿no? Esta es es una arteriografía de sustracción digital vista de frente. Aquí pueden ver el cerebelo, este es el cerebelo, vista de frente. Este es el tentorio, y por encima, este es el lóbulo occipital, este es el otro lóbulo occipital, del lado izquierdo y del lado derecho. Esta es la hoz del cerebro, ¿no? Entonces estamos viendo de frente. Como pueden ver, existe un angioma venoso en el hemisferio cerebeloso del lado derecho, ¿no? Entonces, puede ser susceptible a ruptura. Este angioma venoso tiene componentes, ¿no? Se compone de canales venosos dilatados anormalmente y dispuestos en forma radial, que van a drenar a un tronco venoso central. En este caso, este es el tronco venoso central, las venas dilatadas radiales, y esta a su vez está desembocando en un seno venoso que en anatomía necesitamos conocer, que se llama el seno transverso, ¿no? ¿Y qué es este seno transverso? Desciende por el seno sigmoideo y a la vena yugular, y por el cuello se va drenando, ¿no? Entonces, tiene un componente de tronco venoso central dilatado. No existe componente arterial, es netamente venoso. Existe
tejido cerebral entre las radiaciones de esta anomalía venosa, ¿no? Entonces, si por alguna razón nos encontramos con esto, es un hallazgo, no se ha roto y es un hallazgo, entonces operar va a ser difícil porque está tejido cerebral en medio de las radiaciones. Entonces, mejor no tocar y cuidarse para que no se produzca una ruptura espontánea, ¿no? ¿Por qué? Por las presiones altas, por consumo de drogas, consumo de anticoagulantes, evitar esas situaciones para que podamos preservar este angioma venoso sin su ruptura, ¿no? Otra anomalía es el angioma cavernoso. El angioma cavernosa también es una enfermedad congénita, es decir, una malformación, ¿no? Es una malformación de la pared vascular, perdón, sí, de la pared vascular, pero esta vez de las venas, ¿no? Donde existe susceptibilidad de ruptura del sistema venoso profundo o superficial. La característica de esta es que es múltiple. Si, por ejemplo, podemos ver acá una hemorragia, más arriba hay otra hemorragia, más al costado hay otra hemorragia. O sea, aparece una hemorragia, la hemorragia, el hematoma se va a reabsorber en cuestión de 1 a 2 meses. Pero luego va a aparecer otra, se va a reabsorber y luego va a aparecer otra. O sea, hemorragia tras hemorragia, ¿no? O pueden aparecer 2 en 1 o 3 en 1, ¿no? En distintos tiempos. Son como palomitas de maíz, van apareciendo una por un lado, por otro lado, empiezan apareciendo focos hemorrágicos pequeños y pueden ser grandes también, ¿no? Generalmente a nivel supratentorial, su localización. Y bueno, no existe alguna causa, ¿no? Causas que desencadena, generalmente es congénita la fragilidad, por eso va apareciendo las hemorragias en distintas áreas del cerebro. La característica clínica es que también se acompaña de crisis epilépticas, ¿no? Entonces, cuando vean hemorragias que aparecen y desaparecen, corresponde a un angioma cavernoso. La telangiectasia capilar es otra malformación, ¿no? Es una malformación también de la infancia, que los sujetos nacen con esto, con esta alteración. Son capilares, esta vez son capilares arteriales, dilatados, entremezclados con parénquima cerebral normal. Es decir, si lo encontramos, no vamos a poder operar, ¿no? Se puede, pues, tendríamos que sacar parte del cerebro, ¿no? De tejido cerebral, ¿no? Pero sí podemos tomar recaudos para prevenir su hemorragia, ¿no? Entonces, cuidando ¿qué? Los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Presión, tabaquismo, sedentarismo, dislipidemia, colesterol, todo lo que debemos mejorar. Y con eso, pues, se disminuye también la ruptura de esta, ¿no? Generalmente está asociada a radioterapia en algunos casos, ¿no? Aparece por una radioterapia, ¿no? En los pacientes oncológicos. O puede estar vasculares venosas, cavernosas. Generalmente es benigna. Raras veces puede producir hemorragia. Los síntomas son cefalea, vértigo, acúfenos, ¿no? Y la localización puede ser en cualquier lugar, pero generalmente se producen, por ejemplo, acá podemos ver una resonancia magnética. Esta es una resonancia magnética donde en la región del puente se ve una imagen brillante, ¿no? No tan brillante, pero si hacemos un esfuerzo se puede ver, ¿no? Correspondería a una telangiectasia capilar. Y si lo vemos en una secuencia de resonancia magnética que se llama susceptibilidad magnética, ese es otro tipo de secuencia de susceptibilidad magnética, podemos evidenciar que esa imagen hiperintensa correspondía a hemosiderina, ¿no? Es decir, hierro, ¿no?
y el hierro es parte de la hemoglobina. Entonces, correspondía a una hemorragia. Eh, la localización generalmente es en cerebelo, bulbo, médula espinal, ¿no? Y un tercio aparece en los hemisferios cerebrales. Bueno, con eso hemos terminado las hemorragias cerebrales parenquimatosas, parénquima, las primarias y las secundarias. Ahora vamos a pasar a las subaracnoideas, del espacio subaracnoideo. El representante es el aneurisma arterial, ¿no? La hemorragia subaracnoidea corresponde al 5% de todas las hemorragias, ¿no? Pero el problema es la carga alta de morbimortalidad, es decir, los pacientes mueren con una hemorragia subaracnoidea. Y si salen, pues salen también con secuelas, ¿no? Este aneurisma es una dilatación sacular, ¿no? Y que se puede ir rompiendo, ¿no? Aparece entre los 40 y 60 años. Los factores de riesgo que habíamos dicho son muy importantes para que se rompa este aneurisma. Un aneurisma podemos tenerlos todos. Es como una bomba de tiempo, ¿no? En cualquier momento puede sangrar, ¿no? Y no da síntomas, o sus síntomas son muy leves, ¿no? Pero la ruptura de esta, pues, generalmente lo lleva al paciente a unidades de terapia intensiva, ¿no? En terapia intensiva generalmente están estos pacientes. Entonces debemos cuidar nuestros factores de riesgo, modificables y no modificables, ¿no? Principalmente los modificables, la hipertensión arterial, el hábito de fumar, el alcohol, ejercicio físico extenso, la diabetes también, ¿no? Y los no modificables, habíamos dicho, antecedentes familiares de primer grado que tengan enfermedades del tejido conjuntivo. Por ejemplo, ¿quiénes? Los que tienen poliquistosis renal, síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, telangiectasia hemorrágica, son enfermedades del tejido conectivo. Por ejemplo, el pseudosantoma elástico, las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, neurofibromatosis también, un problema de tumoraciones, ¿no? Entonces, son factores que hacen que aparezcan los aneurismas en estas regiones. ¿Y en qué regiones aparecen? Frecuentemente aparece en la arteria comunicante anterior, es decir, acá, ¿no? Aquí, en esta parte anterior. Los aneurismas aparecen ahí. En la cerebral media también, en este lado, en lateral, cerebral media. En la comunicante posterior, en esta parte también existen aneurismas. Y en la carótida interna también, ¿no? En la circulación posterior aparecen, es menos, ¿no? Un 10%, pero generalmente aparecen en el top de la basilar, la arteria basilar, al terminar la arteria basilar. También en la arteria vertebral, ¿no? Y en las arterias cerebelosas también, ¿no? En la posterior inferior, por ejemplo. Son dilataciones que pueden ser susceptibles a ruptura. Pueden ser múltiples, únicos, ¿no? Entonces se necesita una angiografía para evidenciar estas dilataciones. Bueno, la fisiopatología se centra en el hematoma. El hematoma va a formar parte del mecanismo por el cual se va a producir el deterioro neurológico, ¿no? ¿Y qué pasa con este hematoma? Pues el hematoma es un espacio, ¿no? Es un espacio que ocupa en esta cavidad craneal que tenemos, que es una cavidad cerrada y que no es expansible, el cráneo no es expansible, ¿no? Entonces, una vez que se produce el hematoma, este hematoma se va a producir, pues, va a producir en primera instancia un efecto de masa y posteriormente un proceso inflamatorio, ¿no? A ese nivel, un proceso inflamatorio del parénquima cerebral. Es decir, el hematoma como una masa extra más el proceso inflamatorio alrededor de esta que va a producir, nos va a llevar a un fenómeno que se llama hipertensión intracraneana.
La hipertensión intracraneana es el principal factor que lleva al sujeto a un deterioro neurológico, ¿no? De acuerdo, entonces, básicamente eso es la fisiopatología, ¿no? Hipertensión intracraneana por el coágulo y por la inflamación perilesional, ¿de acuerdo? Y la clínica, ¿cómo puede ser? De acuerdo al tamaño del hematoma, de acuerdo a la localización del hematoma. Aquí vemos que si el hematoma se localiza en putamen, existe todo esto, ¿no? Si se encuentra en tálamo, es decir, estamos hablando putamen, tálamo, ¿no? Es decir, hemorragias por hipertensión arterial crónica. Tienen estos síntomas de déficit neurológico, de focalidad neurológica. Si es en cerebelo, ¿qué va a haber? Obviamente va a haber inestabilidad, incoordinación, ¿no es cierto? Si es en tallo cerebral, cuadriparesia, ¿no? Entonces, por la anatomía nos vamos a guiar los síntomas que pueden producir. El coma, ¿por qué el coma en el tronco encefálico? Porque ahí está el SARA, hemos dicho, ¿no? Sistema reticular activador ascendente, ¿no? Y si es en el lóbulo frontal, digamos, o parietal, hemianopsia. Si es frontal, debilidad en la pierna, ¿no? O crisis epilépticas también, ¿no? O sea, de acuerdo a dónde se localiza el hematoma y el tamaño del hematoma. Es igual que el ictus isquémico, ¿no? De acuerdo a dónde se encuentra el infarto, la clínica y el déficit neurológico, la vamos a ver. Pero existe diferencias entre el ictus isquémico y el ictus hemorrágico. Habíamos hablado previamente. ¿Cuál es la diferencia? En el ictus isquémico puede existir, en el ictus isquémico no está acompañado generalmente de alteración del nivel de conciencia, ¿no? Y si existe, es progresivo. En cambio, en el ictus hemorrágico, la alteración de la conciencia es muy frecuente. Los sujetos con ictus hemorrágico están generalmente somnolientos, estuporosos o coma, ¿no? Otra característica, en el ictus isquémico no existe cefalea, vamos a decir, ¿no? En el hemorrágico sí existe dolor de cabeza, ¿ya? En el ictus isquémico puede existir, pero no es muy frecuente. En el hemorrágico sí. La disfunción neurológica focal se da en ambos, ¿no? Ictus isquémico y hemorrágico. Las convulsiones son muy infrecuentes en el isquémico. En el hemorrágico aparecen en el 5 al 15% de los pacientes, ¿no? Entonces, esa es la característica. Disminución del nivel de conciencia, cefalea, náuseas y vómitos que son producto de la hipertensión intracraniana, crisis epilépticas por la irritación sanguínea, aumento de la presión arterial como un reflejo, ¿no?, de la hipertensión intracraniana, rigidez de nuca por irritación de las meninges por el contenido hemático. Son las características que podrían diferenciar de un ictus isquémico, porque lo de aquí abajo puede ser igual a un ictus isquémico en el ictus hemorrágico. Lo que lo diferencia es acá, lo que está acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? A través de la sospecha clínica, ¿no? Veo un paciente que en la mañana desayunaba normal, tenía que ir al trabajo y de repente está en estupor, comatoso, con déficit neurológico, súbito. Es decir, es un accidente cerebrovascular, esta vez de tipo hemorrágico, ¿no? Y además tenía factores de riesgo vascular, era hipertenso o consumía alcohol, tabaco, ¿no? Hay que indagar también el antecedente, ¿no? O tomaba anticoagulantes, ¿no? O tenía problemas sistémicos de coagulopatías, enfermedad hepática, por ejemplo, los alcohólicos tienen sus factores de coagulación debilitados por el consumo crónico de alcohol y afección hepática. Entonces, un alcohólico puede tener un ACV hemorrágico, claro que sí, con mayor razón, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo todos esos factores, preguntar, indagar, para
centralizar, concluir en un diagnóstico que en primera instancia va a ser accidente cerebrovascular, ¿no? De tipo hemorrágico. Para decir tipo hemorrágico necesitamos necesariamente una tomografía, ¿ya? En la tomografía vamos a ver si es hemorrágico, se ve la sangre ahí, ¿no? Si es isquémico, es una tomografía normal. Entonces ya hemos visto, ¿no? La hemorragia por hipertensión arterial generalmente es central, acá. Y cuando es periférico, es por angiopatía amiloidea, ¿no? Y además hemos visto que las malformaciones cavernomatosas se localizan algunos mayor frecuentemente a nivel infratentorial, los tumores supratentorial, malformaciones arteriovenosas y pueden ser incluso abscesos, ¿no? Que pueden producirnos procesos hemorrágicos, ¿no? Pero generalmente profundas por hipertensión arterial, la localización lobar por angiopatía amiloide. La arteriografía podemos utilizar para ir caracterizando la etiología, ¿no? Pero lo importante es evitar que ese coágulo de sangre cause hipertensión intracraneana y la hipertensión intracraneana pues deteriore las otras áreas del cerebro que no han sufrido la hemorragia. Entonces, se debe controlar la hipertensión intracraneana, ¿no? ¿Y cómo se puede controlar la hipertensión intracraneana? Evitando que ese hematoma crezca, ¿no? ¿Y cómo se evita? Pues controlando la presión arterial. Si es que estaba con una presión alta, pues tendríamos que bajar para evitar que crezca el hematoma. Se dice que la alteración del azúcar también es un factor de crecimiento del hematoma, ¿no? Si es un diabético con un mal control glucémico, el hematoma se puede disparar, crecer grande, 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 ¿no? La temperatura también, control de la temperatura, y si es que es un sujeto que ha consumido anticoagulantes, pues el antídoto, ¿no?, para el anticoagulante deberá ser administrado para evitar que aumente el tamaño del hematoma. Y si existe crisis epilépticas, pues hemos dicho, ¿no?, que las crisis epilépticas demandan un alto consumo de oxígeno, de glucosa. Pero ese hematoma, esa parte del cerebro que ha sufrido hematoma, también requiere más bien más alta demanda de metabólica para que recupere. Entonces es como si la crisis convulsiva le quitara al hematoma y no pueda reabsorberse el hematoma, no pueda sanar, ¿no? Entonces es deleterio la crisis convulsiva, evitar que tenga crisis convulsiva. Y la presión intracraniana también. La presión intracraniana va a ir aumentando. Y el aumento de la presión intracraniana va a permitir un flujo sanguíneo inadecuado a nivel global. Y esta disminución de flujo sanguíneo va a repercutir en la hipertensión intracraniana, aumentando más todavía, ¿no? Entonces es un círculo vicioso que nosotros debemos cortar. En el caso que no se pueda controlar la hipertensión intracraniana con medidas hiperosmolares, por ejemplo, el manitol, la solución salina hipertónica, bueno, cuando no se puede controlar la presión intracraniana con medidas farmacológicas, pues se puede utilizar el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Primero, evacuar el hematoma. Posteriormente, eh, permitir que ese edema se expanda. ¿Y cómo hacemos eso? Realizando una craniectomía descompresiva, ¿no? Se saca una parte del cráneo para que ese cerebro se hinche y pueda expandirse, ¿no? Hasta que pase esta fase hiperaguda y posteriormente pueda restablecerse a su normalidad y nosotros volver a colocar esa cranectomía, volver a colocar en su sitio y el sujeto pues ser salvado, ¿no? ¿Ya? Entonces se puede hacer una cranectomía descompresiva, evacuación del hematoma,
Es un tratamiento quirúrgico en el caso de que no se pueda controlar la presión intracraneana con métodos farmacológicos. ¿De acuerdo? Entonces, las medidas de sostén, mientras mm, monitorizamos la evolución de este hematoma, las medidas de sostén son las que hemos visto en ictus isquémico igual, ¿no? La oxigenación, la hidratación, el manejo del dolor, manejo de la crisis hipertensiva, eh, es muy importante. Hasta que el sujeto, bueno, en el caso de que sea un hematoma que no es grande, entonces con medidas farmacológicas el hematoma se va a ir controlando. El edema alrededor del hematoma va a ir disminuyendo, el hematoma va a ir disminuyendo de tamaño, la hipertensión intracraneana también va a ir disminuyendo del tamaño y al cabo de 1 o 2 meses el sangrado se va a reabsorber y a, se va a convertir en una lesión cicatrizal en el cerebro, ¿no? Es decir, el sujeto sin... Pero en esa etapa, es decir, estamos hablando de la primera, segunda y tercera semana, el sujeto va a estar delicado, el paciente delicado necesita buen soporte de oxígeno, hidratación, medidas antiedema cerebral si es que lo ameritan, antiepilépticos, cuidar la hidratación, la nutrición, los cambios posturales, las enfermedades asociadas como una neumonía por el deterioro de la conciencia podría afectar, un problema de infección urinaria en mujeres. Es como un sujeto que está sin defensas, ¿no? Está un sujeto en estado estuporoso, no puede defenderse del medio externo ni de su medio interno. Nosotros tenemos que cumplir ese rol, darle todas las condiciones para que en ese tiempo de 1 a 2 a 3 semanas, ese sujeto pues tenga el chance de recuperar del edema cerebral, del hematoma, y esta pueda ir disminuyendo en su intensidad, ¿no? Entonces el sujeto sale al cabo de 2 semanas de alta, con vida, pero probablemente va a salir con secuelas, ¿no? Es decir, si el hematoma se ha localizado en región frontal, pues el sujeto probablemente saldrá con una hemiparesia o una hemiplegia del lado contralateral al hematoma. Entonces se tendrá que hacer tratamiento de rehabilitación, ¿no? Rehabilitación con fisioterapia, kinesioterapia. Y si es del lenguaje, es decir, sale con afasia, también con fonoaudiología, con el logópeda, para que pueda aprender nuevamente a hablar. Son pacientes que salen con secuelas y que a menudo son convertidos o tratados como sujetos con discapacidad, ¿no? Y bueno, y también una vez que ya se ha producido la hemorragia y el sujeto ha sido dado de alta con secuelas, pues se tendrá que hacer el tratamiento de prevención secundaria, ¿no? Al igual que en el ictus isquémico, en el tratamiento de prevención secundaria se evita que este sujeto incurra nuevamente o intercurra con un nuevo evento cerebrovascular. En el ictus isquémico, pues era la prevención con anticoagulantes, con antiagregantes plaquetarios, para evitar que se coagule y se obstruya, ¿no es cierto? En el ictus hemorrágico, la prevención secundaria se basa principalmente en los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, nosotros le vamos a dar sus antihipertensivos en regla, vamos a controlar muy bien sus antihipertensivos, si es un paciente obeso, pues vamos a también interferir en aquello. Y el sujeto tiene que tomar conciencia también de que la hemorragia se ha producido por un daño, no en ese momento, sino de larga data, de años atrás, de mal control metabólico, mal control de sus factores de riesgo cardiovascular. Es decir, pacientes sedentarios, consumo de cigarrillos, comida chatarra,
consumo de mucha sal, pues incide en las arterias a largo plazo, silenciosamente, sin dar síntomas, ¿no? Entonces, podemos hacer incluso una prevención primaria, ¿no? Es decir, una prevención primaria. En ustedes mismos háganse la prevención primaria. No consuman mucha sal, hagan ejercicio, eviten consumo de colesterol, grasas, no fumen en exceso, el alcohol en exceso también hace daño, ¿no? Y la prevención primordial, es decir, más abajo todavía, es decir, en los más jóvenes en la sociedad, ¿no? Enseñemos a nuestra sociedad actitudes de vida saludable, ¿no? Deporte, comida sana. Y pues con eso estamos evitando muchos ictus hemorrágicos también, ¿no? Bien, entonces con esto concluimos este tema que es el ictus hemorrágico. Al igual que el ictus isquémico, como han visto, se parecen. Hay pequeñas diferencias. En cuanto a la clínica estoy hablando, ¿no? Imagenológicamente, pues son contrarios, ¿no? El otro se ve como hemorragia, hay una imagen brillante. Y el otro, el isquémico, es al revés, se ve oscuro o se ve normal, ¿no? Entonces, pero ambos implican una alteración en los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, controlen muy bien sus arterias, su corazón, y pues con eso se va a mejorar la salud a largo plazo, ¿no? Principalmente en la edad adulta, en la tercera edad. Bien, entonces próximamente vamos a llevar a otra patología, ya está en puertas, neuroinfecciosas, ¿no? Neuroinfecciosas, vamos a ver meningitis, vamos a ver encefalitis, vamos a ver infecciones parasitarias y bueno, pasamos a otro acápite que son problemas paroxísticos como la epilepsia y así en el segundo parcial vamos a ir acumulando los temas que tenemos que ir abarcando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo la próxima semana. Esperemos que sea presencial, pero vamos a estar comunicando por este medio. Bueno, estudiantes, nos vemos la próxima semana. Tendrían que repasar nuevamente ictus isquémico y ictus hemorrágico para quedar, bueno, para que se pueda concretar y cerrar este círculo, ¿no? De las enfermedades neurovasculares, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor.